Muy bien. Bienvenidos entonces a el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Una carta que ha sido una carta que ha influenciado muchísimo a muchas personas a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, uno de los grandes influenciados por la carta a los romanos fue San Agustín. Nosotros no lo mencionamos con el San adelante, pero para que ustedes lo reconozcan, San Agustín, tan mencionado por la iglesia cristiana, se convirtió por causa de leer la carta a los romanos, porque él tenía muchos problemas y un grupo de criaturas, un grupo de chicos evangelizando le regaló el libro de los romanos para que lo lea. Se lo ofrecieron, le dijeron tome, léalo. Y cuando él leyó Romanos capítulo 13, en donde Dios habla acerca de la borrachera, de la glotonería y de los pecados que los hombres practican y que no deben practicar porque no le agradan al Señor, fue fuertemente impactado por el Espíritu Santo. Inmediatamente se convirtió a Dios de todo corazón, abandonando todos los vicios y todos los problemas que tenía, y siendo San Agustín un hombre influyente en la historia de la iglesia, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros seguramente conoce la oración de San Agustín, una oración muy famosa y muy linda. Otro de los grandes influenciados por la carta a los romanos fue Martín Lutero. Martín Lutero, que predicaba la palabra porque él era sacerdote católico y predicaba la palabra, pero tenía un vacío muy fuerte en el corazón, no llegaba a tener la plenitud, la satisfacción de la salvación en su corazón. Y estudiando la carta a los romanos y leyendo el libro de los Salmos, se dio cuenta que la justicia de Dios estaba ligada a la fe. Y dijo, ¿cómo puede ser que la justicia de Dios esté ligada a la fe? Y entonces, investigando en la carta a los romanos, encontró el versículo en Romanos capítulo 1, versículo 17, en donde dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, de modo que el justo por la fe vivirá, mencionando una palabra del profeta Habacuc, el justo por su fe vivirá. Y entonces eso le revolucionó la vida, porque entendió que no era por sacrificios, que no era por las grandes sumas de dinero que podían dar para comprar la indulgencia, sino que el asunto de la salvación Dios lo resolvía solamente por la fe de la persona. Es más, se cuenta una experiencia de Martín Lutero, que una noche investigando en la palabra del Señor se le presentó el diablo. Y el diablo le dijo a Lutero, mirá, dice, con uno solo de los pecados que vos cometiste en tu vida, a mí me alcanza para condenarte al infierno. Y Martín le dijo esa noche, bueno, hacemos una lista de todos los pecados que yo cometí, que vos decís que me condenan al infierno. Y dice que el diablo le empezó a mencionar, tal día, tal hora hiciste tal cosa. Bueno, la lista era bastante larga, pero cuando la lista terminó, cuenta el testimonio de Martín Lutero que él escribió sobre todos esos pecados en tinta roja, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado, y automáticamente el diablo lo abandonó. Y esto fue lo que hizo que él pudiera sentir una satisfacción plena de saber que Dios lo había perdonado, no por las obras que él había realizado, sino simplemente había adquirido la justicia de Dios por la fe en lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, ¿sí? Muchos ministros cristianos fueron revolucionados por esta carta, fueron tocados por el poder de Dios a través de la carta a los romanos. Así que lo que vamos a ver es una carta realmente muy profunda y muy importante. Yo conocí un profesor que creo que ya está con el Señor, él decía siempre que Romanos era la Biblia dentro de la Biblia, ¿sí? Y entre las opiniones que ustedes tienen ahí, se van a encontrar con opiniones como por ejemplo la de Calvino, que dice que si uno puede entender la carta a los romanos, de ahí para adelante puede entender todo lo que está escrito en la Escritura. Porque la carta a los romanos resuelve prácticamente todas las doctrinas que nosotros tenemos dentro del cristianismo, dentro de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entrando ya en lo que es el análisis de la carta,
El autor de la carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que era conocido como Saulo de Tarso. La historia de Pablo la tenemos en Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 8. Hay una breve interrupción de la historia que nos cuenta acerca de la evangelización de Felipe en Samaria y la sanidad de Eneas por parte del apóstol Pedro, pero en el capítulo 9 y de ahí en adelante hasta casi el capítulo 28, lo que tenemos es prácticamente toda la historia del apóstol Pablo, cómo él se convierte, cómo de ser un seguidor de la iglesia se termina convirtiendo en un siervo del Señor, al que Dios ya tiene preparado para que él pueda establecer las doctrinas fundamentales de la iglesia, siendo un hombre criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era, en aquel tiempo, lo que se llama un rabal. Un rabal está por encima de un rabí. Un rabí es un maestro, un rabal es un maestro de maestros. Gamaliel era un hombre muy, pero muy respetado, un hombre de una palabra muy prudente, un hombre de una palabra muy medida. Fíjense que cuando el Sanedrín quiere perseguir al Evangelio, la respuesta de Gamaliel es: muchachos, si esto es de Dios, no lo van a poder frenar. O sea, es un hombre prudente, es un hombre pensante y es un hombre que conoce al detalle la Escritura. A los pies de este gran hombre de Dios, fue instruido Saulo de Tarso, celoso de la ley de Dios. Él mismo se declara en la carta a los filipenses, él dice que él era fariseo y de los fariseos más celosos dentro de la secta, y que desde niño ya conocía lo que era la palabra del Señor. También en 2 de Corintios capítulo 11 y capítulo 12 nosotros tenemos todo lo que sería el currículum del apóstol Pablo. Él, haciendo una defensa de su ministerio, empieza a contar todo lo que sufrió, todas las travesías que vivió, que lo autorizan a ser un apóstol del Señor Jesucristo, porque algún sector de la iglesia en ese tiempo todavía lo cuestionaba, no lo aceptaban como apóstol del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué no lo aceptaban? Porque no había sido parte del ministerio del Señor. Se había convertido luego que el Señor había resucitado. Entonces eso lo veían como una traba. Además que lo asociaban con la persecución y con la crueldad que Saulo de Tarso había desarrollado, matando a cuanto cristiano tenía a su paso. Saulo de Tarso sin duda es el gran responsable de la muerte de Esteban. Si ustedes leen el capítulo 7 de los Hechos, ustedes van a ver que cuando apedrean a Esteban, dice, pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo, ¿sí? Él creía que él estaba sirviendo al Señor, él creía que estaba haciendo bien en su celo por su religión, en su fanatismo por su religión, pero estaba causando un daño que era irreparable para muchas personas, como en el caso de Esteban, que terminan perdiendo la vida, ¿sí? Parte de la historia del apóstol Pablo la tenemos en Gálatas también, capítulo 1 y capítulo 2. Después ustedes pueden leer todos estos capítulos en casa. Ahí Pablo cuenta cómo fue que se convirtió en el apóstol Pablo. Porque a veces nosotros leemos Hechos 9 y dice, y enseguida predicaba. Y a veces hacemos una doctrina de eso, ¿no? Y no es así. Enseguida predicaba, tenemos que entenderlo como que Pablo lo que hacía era dar testimonio, porque si ustedes revisan, lo primero que Pablo hace no es predicar. Lo primero que Pablo hace es dar testimonio. Varones hermanos, quiero contarles que yo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y en el camino a Damasco se me aparece una luz, ¿sí? Y cuenta toda la historia, relata toda la historia, lo hace frente a los reyes, lo hace frente a los primeros cristianos con los que se encuentra, pero en realidad él no está predicando. Lo que él está haciendo es testificando acerca de cómo fue su conversión, cómo fue su encuentro con Dios. Para que Pablo llegara a ser el apóstol Pablo que nosotros conocemos, pasaron no menos de 14 años. Por eso yo digo siempre que no es de un día para el otro. Yo no creo en de pistolero a pastor, ¿sí?
No es que no crea que Dios pueda transformar una vida, ¿eh? Yo creo que Dios puede transformar una vida, pero no creo que sea tan radical la cosa, porque todo necesita un tiempo de maduración. Todo necesita un tiempo en el que Dios pueda tratar con nosotros y pueda formar nuestro interior, pueda formar y afirmar nuestras convicciones en el Señor. Nadie puede convertirse en un apóstol, en un pastor, de un día para el otro. Se necesita un tiempo de maduración. Es más, cuando ustedes van a los requisitos de los pastores, en la carta a Timoteo, dice no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito traducido es árbol verde. Quiere decir no una persona recién convertida, una persona que todavía está verde, que todavía no ha madurado en el conocimiento de las cosas del Señor. ¿Sí? Él mismo cuenta ahí en Gálatas que él se tuvo que refugiar. Él fue a Damasco, de Damasco fue a Siria y en Siria estuvo estudiando la palabra del Señor y las profecías minuciosamente durante 13 años. Pasado 14 años, dice, yo subí a Jerusalén con Bernabé. Fíjense en todo el tiempo que pasó en el que Dios estuvo tratando con él. Recién después de 14 años, él se encuentra con los discípulos y tiene su primer contacto con los discípulos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 12 y 13, encontramos que el que lo introduce a Saulo en la iglesia es Bernabé. Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, se toma el trabajo de ir a buscarlo a Saulo porque Saulo estaba en Tarso. Se había convertido, había estudiado la Escritura, estaba estudiando la palabra del Señor, pero los discípulos lo rechazaban porque le tenían miedo todavía. No creían que se había convertido. ¿Sí? Tenían miedo que fuese una estrategia de Saulo para tomar venganza sobre los cristianos. Entonces Bernabé es el que lo va a buscar a Tarso y dice que lo lleva a Antioquía. Y dice la Biblia, ahí en Hechos 12, que se congregaron todo un año en Antioquía. Hasta que el Espíritu Santo, en una reunión especial, estando pastores, profetas y maestros, dijo, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Que si ustedes se dan cuenta, en ese primer apartamiento es mencionado Bernabé primero que Saulo. O sea, Saulo está siguiendo los pasos que tiene que seguir para convertirse en el gran apóstol del Señor Jesucristo. No sube los escalones ni de a 2 ni de a 3. Sube los escalones de a 1, tiempo al tiempo, esperando, madurando, creciendo y esperando el tiempo en que Dios lo coloque en el lugar que lo tiene que colocar. Quiero que esto quede en claro, ¿no? Porque a veces por ahí la gente dice, bueno, pero ustedes son demasiado legalistas. No, no somos legalistas, somos bíblicos. ¿Sí? Por ceder el púlpito tan fácilmente, por ceder los ministerios tan fácilmente, tan rápidamente, es que la iglesia ha sufrido más de la cuenta. Tiempo al tiempo, el que es de Dios no se apresura. El que tiene temor de Dios no se va a sentir mal, va a entender que es un día a la vez, que es un paso a la vez y que es Dios el que nos va colocando en el lugar de privilegio que Él quiere que nosotros estemos. La carta a los romanos se escribe más o menos en el año 53, entre el año 53 y el año 58. Y Pablo la escribe durante los 3 meses que él va a estar en Corinto, en su segunda visita a Corinto. Él estuvo 1 año y medio en Corinto, en la primera visita. Y cuando estuvo en esa primera visita en Corinto, él mismo dice que Corinto era una iglesia muy rica, muy pudiente, pero Corintios no lo quiso ayudar, no lo quiso sostener. Y como él no quiso generar un conflicto dentro de la iglesia, él fue a trabajar. Y él define ahí cuál es su oficio. Su oficio es perito arquitecto. Él se dedicaba a construir lo que eran tiendas en ese tiempo. Ese era su oficio. Durante ese tiempo que estuvo en Corinto, él trabajó. Y en esta segunda visita de 3 meses en Corinto, el apóstol Pablo se toma el tiempo de escribir la carta a los romanos. ¿Por qué escribe la carta a los romanos? Porque tiene una gran preocupación.
En primer lugar, sabe que le queda poco tiempo. El Espíritu Santo le está anunciando que cuando vaya a Jerusalén va a tener contratiempos, va a tener problemas, ¿sí? Y él no sabe cómo se va a resolver la cuestión en Jerusalén. Y él quiere dejarle un testimonio a la iglesia de Roma, iglesia que todavía no conoce. La iglesia de Roma recibe la carta del apóstol Pablo sin conocerlo al apóstol Pablo físicamente, porque el apóstol Pablo llega por lo menos 2 años después de escribir la carta, en un viaje charter que le manda el Señor, siendo prisionero. Ese cuarto viaje misionero con el cual va él a Roma, va porque va preso. De otra manera, no hubiera conocido la iglesia en Roma. Así que él está siendo advertido que va a haber problemas y él tiene una preocupación. Él quiere dejarle a la iglesia el fundamento. Ahora, ¿quiénes fueron los que fundaron la iglesia de Roma entonces? Si no fue el apóstol Pablo, si Pablo la conoció después de 2 años de que la iglesia se fundó, ¿quiénes fueron los que fundaron la iglesia de Roma? Cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos encontramos que frente al aposento alto había personas de 15 naciones, partos, medos, elamitas, y entre esos que están ahí hay romanos, ¿sí? Los que se convirtieron en el aposento alto por el mensaje que recibieron en lenguas, porque dice que los oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma, siendo gente común, siendo gente trabajadora, siendo gente del pueblo. Ellos fueron los que llevaron el evangelio a Roma y en la capital del imperio iniciaron la iglesia que nosotros tenemos acá y que el apóstol Pablo le está dirigiendo la carta, ¿sí? Ellos fueron, no fue ningún apóstol notablemente, no fue ni Pedro ni ninguno de los apóstoles, sino que fueron cristianos simplemente convertidos en el Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, que volvieron a Roma con mucho gozo y fueron los que iniciaron la iglesia allí en Roma. Ahí iniciaron la iglesia del Señor. Pablo tiene una necesidad, Pablo quiere dejar en claro todas las doctrinas de la salvación para los romanos, porque los romanos forman parte del pueblo gentil y él es un misionero enviado al pueblo gentil principalmente. Para eso Dios lo levanta. Entonces él tiene la necesidad de explicarles las doctrinas inherentes a la salvación. Estas mismas doctrinas Pablo se las explica en Gálatas, por ejemplo, pero el tono es completamente diferente. ¿Por qué es diferente el tono? Porque cuando Pablo le habla a la iglesia en Galacia, hay mucho problema dentro de la iglesia, hay mucha división adentro de la iglesia. Los judaizantes, los legalistas están luchando por torcer la fe de la iglesia. Entonces el tono de Pablo, que era un hombre de un carácter bastante fuerte, ¿sí?, bastante poderoso su carácter, es totalmente agresivo. Fíjense que él, por ejemplo, usa frases como ojalá se mutilaran los que los perturban. Mire, si alguno se enoja con los mensajes del pastor hoy en día, tendrían que revisar cómo hablaba el apóstol Pablo cuando se enojaba. Bravísimo era, tenía un carácter fuertísimo. Ustedes piensan en el apóstol Pablo y piensan en un hombre manso, perfecto. No, Dios tuvo que trabajar mucho en él. Tenía un carácter tan fuerte que cuando se pelea con Juan Marcos, la pelea con Juan Marcos determina que Juan Marcos abandona el viaje misionero y que Bernabé, cuando van al segundo viaje, lo quiere llevar de nuevo y Pablo dice, yo a este conmigo no lo quiero. Si vos querés ir, andate vos con Juan Marcos. Pero yo con él no quiero. Y se divide una sociedad que había sido muy exitosa y muy fructífera, que era la de Pablo y Bernabé. Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Pero eso por causa del carácter de Pablo. Carácter que cuando ustedes miran el final de Pablo, Dios lo ha tratado porque le dice, decirle a Juan Marcos que venga, porque me es útil. O sea, Dios tuvo que tratar mucho con el carácter del apóstol Pablo. En cambio, el tono que él tiene para la iglesia en Roma es totalmente diferente
porque va a sacar todo su peregrino ¿cómo es? Todo su material de maestro, ¿eh? Para explicar con toda paciencia, con toda tranquilidad. La iglesia en Roma no tiene ningún problema, no hay ninguna división. Así que Pablo se toma todo el tiempo para poder explicarles todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación. El tono es muy amable, el tono es muy paternal de parte del apóstol Pablo para la iglesia en Roma, ¿sí? Mirando un poquito cómo comienza la carta, nosotros tenemos que él se presenta como siervo del Señor Jesucristo. La palabra que usa en el original es la palabra doulos. El doulos era el esclavo más bajo que había dentro de lo que era la servidumbre. Era un esclavo que se dejaba perforar la oreja y poner un aro ahí, y eso indicaba que él se rendía al servicio de su amo voluntariamente, pudiendo ser libre, porque podían a veces comprar su libertad, o a veces eran esclavos por un tiempo, renunciaban a su libertad por amor a su amo y con el deseo de servir a su amo. De esta manera se presenta el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Él es un siervo del Señor Jesucristo, es el más inferior dentro de la escala. Él está rendido a Cristo por amor, Él está entregado a Cristo por amor, Él se ha dado por entero a la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros miramos la carta a los romanos, tenemos que entender que la carta está dividida en temas. Del primer capítulo al capítulo 4, nosotros lo que tenemos es la culpabilidad del hombre. ¿Qué es esto? Pablo va a demostrar en estos capítulos que el hombre delante de Dios es culpable. No tiene excusas delante de Dios. Sea quien sea ese hombre, sea un hombre pagano y entregado a los pecados, sea un hombre moralista que vive por su moral, sea un hombre religioso que está pegado a la ley de Moisés, sea quien sea esa persona, es culpable delante de Dios. Esta es la posición del hombre. El hombre está caído y es culpable. Y Pablo lo presenta en los 4 capítulos de esta manera. Nosotros muchas veces pensamos, y bueno, pero una persona que vive en la montaña, una persona que vive alejada, a la que el evangelio no le llegó, ¿cómo es en ese caso? El hombre es culpable delante de Dios. Tiene el rótulo de culpable. El hombre, vamos a ver después en el capítulo 1, que tiene una revelación de parte de Dios que es primaria, y por esa revelación primaria que tiene la obligación de buscar a Dios. Por eso Pablo presenta al hombre culpable en estos capítulos. Sea quien sea ese hombre, sea religioso, sea moralista, sea pagano, esté entregado a los ídolos o al pecado, es lo mismo para Dios. Es culpable. Del capítulo 5 al capítulo 8, el apóstol Pablo nos va a dar la solución para esto y nos va a presentar la doctrina de la justificación. Justificación que no quiere decir que Dios dice, ay, bueno, es débil y bueno, lo perdonamos. Justificación no quiere decir que Dios pasa por alto nuestros pecados. Después vamos a ver bien esto cómo es, ¿sí? En detalle. Justificación que es una de los dos actos legales de Dios para con el hombre. La justificación es un acto legal de Dios que hace que el hombre, cuando cree en Cristo, pasa de ser culpable a inocente. Toda la santidad de Cristo se aplica en su favor y Dios lo trata como si nunca hubiera pecado. ¿Entienden por qué Él presenta al hombre culpable en los 4 capítulos? Porque le quiere hacer entender al hombre que necesita a Cristo. Sin Cristo es culpable, pero si cree en el sacrificio de Cristo es legalmente justificado por Dios. Y Dios lo trata como si nunca hubiera pecado.
Ahí Pablo nos va a hablar acerca de las bendiciones de la justificación, el hecho de que nos da la libertad de vivir en el Espíritu y de tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Todo eso va a explicarnos a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8. Del capítulo 9 al capítulo 11, el apóstol Pablo gira hacia Israel. Esos capítulos miran exclusivamente hacia Israel. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se analizan estos capítulos. Porque acá lo que Pablo va a hablar es acerca de la elección. Este no era. Va a hablar acerca de la elección de Israel. ¿Sí? Y ahí nos va a presentar los dones que Dios le dio a Israel, los dones que son irrevocables, que son para Israel. No tienen que ver con dones que son manifestaciones espirituales, no tienen que ver con dones de servicio, que los va a explicar más adelante, no tienen que ver con dones de gobierno para la iglesia. Los dones irrevocables son los dones dados por Dios a Israel. Ahí nos va a explicar cuáles son esos dones, ¿sí? La gloria, la promulgación de la ley, el pacto, los patriarcas. Esos son los dones que Dios le dio a Israel y que no se los quita. Se los dio y no se los quita, por eso son irrevocables. No se arrepiente Dios de habérselos dado. Los llevarán por siempre, ¿sí? Pero son dones para Israel. Cuando nosotros miramos estos capítulos, no tenemos que perder de vista que el eje es Israel, no nosotros. Porque ahí es donde empiezan todos los conflictos y escuchamos a los hermanos decir que somos el Israel de Dios. Nosotros no somos el Israel de Dios, nosotros somos la iglesia. Jugamos un rol diferente en el plan de Dios. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. ¿Sí? Entonces, estos son los capítulos que muchas veces llevan a la confusión de muchos hermanos. ¿Sí? Cada uno de los pueblos juega un papel protagónico en el plan de Dios y cada papel es irreemplazable. El papel para Israel no es el mismo que para la iglesia. Jugamos roles diferentes. De hecho, si usted mira en todo el desarrollo de la historia bíblica, cuando Israel es protagonista, la iglesia no está. Y cuando la iglesia es protagonista en el plan de Dios, Israel está en un segundo plano. ¿Sí? Del capítulo 12 en adelante, nosotros lo que tenemos es todo el sistema de culto, lo que se conoce como culto racional, ¿sí? La relación entre los hermanos, las grandes reglas en la regulación de los hermanos débiles. ¿Quiénes son los hermanos débiles? ¿Quiénes son los hermanos fuertes? Ahí en ese choque que hay dentro de la iglesia, porque hay judíos convertidos y hay gentiles convertidos. Y vienen de culturas diferentes, y vienen de costumbres diferentes, y vienen de pensamientos diferentes, y se produce un choque entre ellos, ¿sí? En el que uno quiere prevalecer sobre el otro. Y entonces Pablo tiene que regular todo eso. En el capítulo 14, por ejemplo, hablando acerca de los débiles en la fe, y pone 3 grandes reglas acerca de cómo relacionarnos entre nosotros en la iglesia. Es muy interesante el capítulo 12, porque el capítulo 12 nos habla acerca de nuestra relación también con el mundo, con la gente. No solo con los hermanos, capítulo 12, 13, la relación con las autoridades, nos dice que las autoridades fueron puestas por Dios, y ahí surge una pregunta: ¿las autoridades que nosotros tenemos fueron puestas por Dios? Y sí, fueron puestas por Dios, pero después vamos a ver cómo es que Dios pone esas autoridades y qué pasa cuando esas autoridades no cumplen o se exceden en el cumplimiento del mandato que Dios les dio. Toda autoridad procede de Dios, ¿sí? Y en el capítulo 16 nosotros tenemos la despedida del apóstol Pablo, muy emocionante, porque Pablo no se olvida de nadie. Pablo es un hombre que en el final de su carrera es altamente agradecido. Así como les digo que en el principio tenía un carácter que para qué te cuento,
Te digo que en el final era un hombre totalmente cambiado y era un hombre agradecido. Lean esa lista del capítulo 16, no se olvida de nadie. A todos los menciona por nombre, hombres y mujeres, y a todos les agradece la tarea que han hecho acompañándolo en el ministerio, acompañándolo en lo que fue el servicio del Evangelio. Esto es algo digno de rescatar, porque a veces nosotros nos olvidamos de las personas que nos han bendecido, de las personas que nos llevaron a ser lo que somos hoy. ¿Sí? Yo siempre digo que nosotros somos el resultado de... Hay gente que invirtió en nosotros. Nuestros padres invirtieron en nosotros, nuestros pastores invirtieron en nosotros. Hubo mucha gente que influenció en nosotros para que nosotros podamos ser lo que somos hoy. Que no somos perfectos, pero mientras vamos caminando, Dios va tratando con nosotros y nos va perfeccionando y va haciendo de nosotros el mejor modelo que puede hacer. Por eso nunca nos tenemos que olvidar de las personas que nos han ayudado. Aunque estén caídos, pastor, aunque estén caídos. Hay algo que yo siempre rescato y es la actitud de los de Jabes de Galaad. Los de Jabes de Galaad fueron el único pueblo que no olvidó a Saúl y a su familia. Todo Israel se olvidó que cuando Saúl estaba bien, había traído grandes victorias. Pero los de Jabes de Galaad no se olvidaron que si no hubiera sido por Saúl, todo el pueblo de Jabes hubiera sido tuerto, porque el enemigo pedía que se arranquen el ojo derecho. Así que cuando Saúl muere en una batalla inútil a la que va porque ha perdido totalmente la luz, ha consultado a los adivinos y está totalmente confundido, cuando Saúl y Jonatán mueren, usted puede leerlo después en casa, ustedes van a encontrar con que los de Jabes de Galaad recorrieron por las noches el campo de batalla y encontraron que el cuerpo de Saúl y de Jonatán estaban colgados como exhibidos por los enemigos. Y los sacaron, los descolgaron, dice, y les dieron una sepultura digna. Quiere decir que aunque Jonatán y Saúl estaban caídos, ya no tenían la unción, sin embargo los de Jabes de Galaad nunca se olvidaron que cuando Saúl estuvo bien los bendijo. ¿Sí? Si algo Dios espera de nosotros es que seamos personas agradecidas. El apóstol Pablo es una persona muy agradecida. Una larga lista como de 30 personas. A todas les agradece, a todas absolutamente les agradece por haberlo acompañado a lo largo del ministerio. Amén.